¿Vive todavía? Sí, está muy saludable, se cuida mucho. Mira Sí, qué bien. ¿cómo vinculas al actor y a la actriz a la clase obrera, como se define clásicamente, ¿verdad? Los obreros de la industria, de la costura, de las telecomunicaciones, de la electricidad, del agua. Bueno, yo considero que somos obreros igual que los demás. La única diferencia, pero tampoco hay una conciencia grande de que el actor debe ser un creador, como el músico, el pintor, en fin, el artista lo considero a partir de cuando crea, ¿eh? Porque un obrero en muchas ocasiones tiene también que crear, ¿no? Pero la mayor parte de las ocasiones es para emplear sus manos, su cabeza, lo que sea, en realizar una labor técnica, etcétera, tal. Pero no es así. El músico, el pintor, el escultor, el actor, etcétera, que le llamamos artista, su función principal es la de crear. Ahora, eso de crear tiene que ir ligado qué es lo que tú quieres con esa creación. Es muy diferente. Dice, un obrero lo contratan y tiene que hacer o se ajusta a hacer una serie de servicios que le encomiendan y para lo cual hay un capataz o no sé qué para tal. Y cumple con su tarea y nada más. Luego está en la empresa lo que quiere conseguir con lo que ha creado el conjunto de esos obreros. Pero el actor el actor y el creador, el artista, tiene que tener un peldaño más allá, que es qué es lo que tú estás haciendo en función de qué. Porque puede ser un actor magnífico y ser una obra que lo que persigue es todo lo contrario. En escena, que te dice no pienses, no pongas en cuestionamiento el gobierno de turno, los principios de cierto liberalismo, por ejemplo, económico, tal. Puede ser, bueno, la mayor parte de los vodevils que son. Un teatro inclusive machista, que siempre ha estado para exponer ciertos encantos o atributos de la mujer, pero siempre con el hombre detrás, Claro. Sí, bueno. denigrando lo que es el propio sexo femenino. Pero en ese sentido es lo que yo te quiero decir. Yo creo que un actor que no tiene conciencia, primero que no es creador, y hay muchos que no crean nada. Tú te imaginas, yo, por ejemplo, pienso, ¿dónde está la creación? Y a veces los ves y son magníficos. En una persona que se sube a un escenario o a un set de cine, etcétera, y tiene un pinganillo que le está diciendo, muévete para acá, haz esto para allá, y además le da el texto. ¿Dónde está la creación? No hay creación ahí. Hay un papagayo que repite lo que le están diciendo que tiene que hacer. Y te pregunto, siguiendo modelos ya que han ido disminuyendo grandemente, esos actores, incluso bailarines, que los bailarines también son actores, ¿verdad? Lo podríamos definir. De hecho, la palabra actor en sí mismo es bastante elástica. Estoy hablando de aquel que vive
de su arte, que son contratados por el Estado. Esos modelos que lo tuvo Moscú, todavía tengo una amiga bailarina, cobran cada 15 en Argentina, no así en Puerto Rico, ¿verdad? Pero de hecho los de la radio cobrábamos cada 15, pero estamos en el teatro. ¿Qué te parece ese modelo? Que el actor trabaje así como trabaja el maestro para el Estado, que se cree un tipo de trabajador de las artes escénicas con unas horas de servicio, servicio que más que servicio es de creación, para corregirme, es de creación, porque va a producir una manufactura que se llama obra de teatro. Lo que pasa es que es intangible, pero intangible también es la electricidad, ¿entiendes? ¿Qué te parece ese modelo? Mira, yo por principio estoy en contra de los teatros oficiales. Okay. Y además me parece, y lo explico brevemente, en Puerto Rico puede haber a lo mejor 1000 actores. Oye, hay una universidad o varias universidades y varios centros de estudios teatrales y cinematográficos, etcétera, y televisivos, que lanzan año tras año al mercado unas gentes que después de X años salen con un título. Bueno, de esos miles que salen, el Estado solamente puede contratar, por lo general, quiero decir, bien sea a nivel nacional, a nivel comunitario o a nivel local, ahí la palabra sería eso. Ahora no me sale, pero un malestar es un beneficio para una minoría muy pequeña que va a hacer lo que en la dirección general o local o estatal determinen que van a hacer, y están al servicio de eso nada más, y pueden pasar toda la vida, y el resto están esperando a ver si hay un empresario que los contrate también para la mayor parte de las veces para obras que le dejen al empresario unos beneficios económicos. Hay muy pocos que elijan las obras por su contenido y su capacidad de intervenir en el ser humano haciéndole pensar. Por ejemplo, es que es increíble, por ejemplo, en Cuba que hablábamos. Yo hablé de esto muchas veces con actores y con gente de Cuba porque yo era contrario de los teatros oficiales. Por ejemplo, el Teatro Estudio de La Habana, que es el más antiguo y está antes de que llegase la Revolución. Luego se creó el Teatro Bertolt Brecht, el Teatro del Escambray, muchos teatros. Cada compañía de esas tiene casi 100 o 100 y pico de actores en la nómina. Y ahí vienen muchos temas, pero dos principales. ¿Quién hace? Porque el actor se siente pleno, etcétera, en una obra donde trabajan los demás, cuando hace prácticamente el protagonista o el coprotagonista. El que hace un papelito, pues, dice, para esto he perdido yo mi vida.
Ok. Eso por un lado. Ujú. Por el otro, está clarísimo que esas compañías solamente se mueven en el teatro oficial y con fondos del Estado y a los países más o menos que ideológicamente, sobre todo las teatrales. No te voy a decir el ballet porque es Es otro estilo, sí. otro tema. Otro trayecto, sí. Y claro, ¿cómo mueves tú, por ejemplo, una compañía? ¿Cómo haces tú una obra que con 100 actores, con 50, ni siquiera con 15? Imposible. Sí. Mira, me parece que queda demostrado que el modelo de que el Estado contrate a los actores tiene muchas dificultades. Entre ellas, atenta contra la libertad de creación, que es lo importante. Es lo que estás planteando. Cuando entrevisté a la actriz cubana, ella me dijo algo, me dijo, estamos muy mal, porque ahora los jóvenes solamente tenemos trabajo seguro 3 años y medio. Si ella llega a decir eso en Puerto Rico, le tiran piedras, porque no hay trabajo seguro nunca, ¿verdad? Cuba hace un esfuerzo con todas las, con toda esa dialéctica que has descrito, ¿verdad? Esto me permite a mí plantearte una subpregunta. Ese modelo del Estado no puede, en la práctica, asumir a tanta gente, porque las obras no son de tanta gente todo el tiempo, empezando por eso, además de las subjetividades, claro. Entonces, ¿cómo combatimos la pobreza entre los actores? No es que combatamos Yo creo, por ejemplo, en una de las cosas que no la he escuchado nunca a nadie más, que se me ocurre a mí, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene que en las universidades se le dé un título, por ejemplo, de actor? O especialidad, escenógrafo, o director, o... Lo bueno sería, para eso que tú dices de combatir la pobreza, que es el hecho a poder tener trabajo, que el actor, o el que sea el escenógrafo, o el crítico, o el director, o el que sea, de los diferentes oficios de las artes escénicas, principalmente pudiera salir con la posibilidad de tener trabajo en las escuelas y en los institutos como animador teatral. ¿Qué es un animador teatral? Un animador teatral es el que a los niños o a los jóvenes, etcétera, la palabra lo dice en sí, anima a ver teatro. También depende de cuál sea la orientación de esa profesión o ese título que él saca. Animador teatral, pero puede ser un chiquilicuatre que salga simplemente para decir, mira, hay que ir a ver teatro, y termina llevándolo a los musicales, como sucede por aquí en España y aquí en Almagro, que la gente no va al teatro, aunque ustedes hayan visto, pero no son de aquí, los que van, los que han venido a... Pero sí va a un musical a Madrid. Y aquí, y muchos ayuntamientos y sobre todo gente que procede de la izquierda que están equivocados en ese sentido, que dice, no, la cultura, tenemos que hacer un esfuerzo por dar la cultura gratis. La cultura entendiendo, por ejemplo, ese tipo, el teatro, el cine, etc. Primero, no hay presupuesto en ningún lugar para poder abordar de esa forma.
Y quien lo paga, por ejemplo, si yo quiero, bueno, o un grupo que venga de una ciudad cualquiera y quiera hacer una obra, le van a cobrar por el alquiler del teatro, en lugar de apoyarlo porque lo que está haciendo justamente es trabajar en un lugar que debería tener un sentido. Si tú tienes aquí varios teatros, el municipal, el Corral, el otro, debe tener una tarea, que es la de posibilitar que la gente vea teatro, porque si no, ¿para qué se construyeron o para qué se construyen? Pero a veces nos equivocamos, decimos, no, hay que darlo gratis porque la gente no tiene para pagar. Sí. Hay un problema ideológico porque yo he escuchado eso en Puerto Rico, alguien que tú conoces muy bien, y la persona no se da cuenta que entonces el pobre termina pagando por el rico. Porque el teatro gratuito que se crea con fondos públicos, ¿verdad? De ese es el que estoy hablando. Esos fondos públicos salen de mis contribuciones, por lo tanto yo pago mi teatro y pago el de la persona pudiente, pero la persona pudiente no me paga a mí la compra, ¿entiendes? Se declara entonces eso como un bien privado, pero entonces el teatro sí es público. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No, mira. Contigo, quiero decir. Pero quiero decir, en Europa hay una tradición de los teatros estatales, los teatros del Estado, con grandes recursos, con posibilidades. Yo he tenido discusiones con gente no de derecha, etcétera. Y por ejemplo, recuerdo con alguien que ya falleció en una mesa redonda en Oporto, en Portugal, de un director argentino que era muy buen director de teatro y de ópera y de eso. Y resulta, por ejemplo, que en Buenos Aires el Teatro Colón ha llegado a tener en la nómina, entre todo lo que significa el Teatro Colón, a 3.000 personas. Aquí hay un tema muy peliagudo que es muy difícil resolver, que es que los sindicatos, por más que sean al servicio, se supone, del obrero, en este caso de los obreros del teatro, en muchas ocasiones están equivocados y confundidos con la defensa de ciertas propuestas que creen que son de beneficio, pero que no lo son, que son contrarias al desarrollo mismo del teatro. Y esto lo viví yo en Puerto Rico. Por ejemplo, en Puerto Rico haces una obra y puedes estar por lo menos un mes ensayando. O más. Eso como mínimo. Varios meses de ensayo. Y claro, San Juan no es Nueva York, no es París, no es Madrid, no es Londres, no es... ¿Y qué te dan? Te dan el tapia para poder hacer una o dos representaciones un fin de semana, después de varios meses de ensayos, etc. O sea, tú nunca en el teatro vas a sacar ni siquiera la posibilidad de remunerar a los que están presentando la obra mínimamente, jamás. Pero allá, como el mundo es así,
pues llega alguien que se considera y produce una obra y la produce para hacer 2 o 3 funciones y después con mucha suerte se hace alguna en Mayagüez o en Ponce o en no sé qué, pues, 2 o 3 más. Ujú. Y jamás se recobra Lo no ya el invertido. esfuerzo ni eso, sino económicamente lo que se ha invertido, jamás. Entonces, ¿Qué hace el yo sindicato? te digo lo que yo capté y me pasó, por ejemplo, yo era muy sindicalista cuando viví en Puerto Rico. Era uno de los miembros de la APATE de la dirección y con APATE es que creamos la revista de APATE, en fin, y dimos muchas batallas. Pero, por ejemplo, ocurría muchos actores que vivían muy bien, no del teatro, porque el teatro en Puerto Rico no se vive, a no ser que haya cambiado, Bueno, alguna gente. pero difícilmente, porque ni siquiera hay compañía oficial, allí no hay compañía oficial. Entonces es muy difícil, pero dentro del teatro los que salían siempre beneficiados sindicalmente eran los técnicos, pero no los creadores, sino los técnicos nada más. Los técnicos sí que no les importa un pimiento y trabajan en función de lo que han acordado, es decir, abren o no abren. Y yo recuerdo, por ejemplo, que tuvimos una huelga estando en Apate, no por el teatro no daba para eso allá ni eso. La huelga era de los actores en televisión, Contra Telemundo. no, con Guapa. Guapa, la de Pepe Raimundi. Sí, sí. Exacto. Yo tenía por ahí una foto justamente con Raimundí, preguntándole algo con un micrófono en la huelga aquella. Pero tú decías, yo estoy dando un esfuerzo increíble, de esto, para que se beneficien unos cuantos que están peleando porque le suban en una telenovela que casi siempre son espantosas y no digamos que son precisamente para elevar el nivel de la gente que las ve. Algunas se puede escapar alguna vez, algunas. Cuando hacen una adaptación de alguna buena novela Claro. o de algún clásico, pero la mayor parte de las veces pues ya sabemos lo que son. Y bueno, yo decía, pertenezco a un sindicato donde los que de verdad paralizan y pueden dar la pelea y ganar alguna de esas peleas son los técnicos. Los creadores, ¿no? Bueno, pueden hacer unas diferencias, ¿verdad? Tenemos ese caso de Pepe que se sentó solo y atrajo, fue atrayendo, existía el movimiento obrero, el unionado, ¿verdad? El MOU, existía el PCP, que era parte del MOU, fue también el PIB por allá. La verdad que logró bastante, así que el actor dentro de esas acciones obreras y causas obreras es una pieza atractiva para movilizar la masa. Pasó también la de Telemundo, a las empresas del mundo, esa de Guapa de Raimundi. Que me alegra mucho que me digas que estuviste involucrado en la PATE. Hemos seguido también, como hago yo, de picar de mosca, he ido recopilando bastante
de todo eso. Entonces, para cerrar, ya que nos ubicamos en los diferentes registros y las diferentes claroscuros del actor como trabajador, te preguntaría lo mismo otra vez. Ese ser humano que es contratado para la interpretación, fíjate que dije contratado, pues que va a ser a trabajar en un espacio que genera ganancia. Para ti, que sabes que genera riqueza, ¿crees que esa riqueza la genera él como trabajador? Es importante que se le vea como trabajador, que se le entiendan sus derechos a enfermedad, su derecho a jubilación, su derecho a un salario por horas de trabajo, por ejemplo. Sí, porque la creación no se puede medir. Sí, pero yo y el selfie nació justamente para lo contrario, entendiendo el teatro como un hecho colectivo. Empezamos mal porque, no sé, a no ser que yo me equivoque ahora y haya otros planteamientos, en ninguna escuela de artes escénicas se estudia el teatro como hecho colectivo. A ti te preparan para salir al mercado como actriz o como director o como crítico, como esto. No te preparan para que entiendas que tú formas parte de ese hecho colectivo y que precisamente si no te lo inculcan en el centro donde tú has empezado a recibir las enseñanzas, aparte de las técnicas del cuerpo y de la voz, etcétera, la de la cabeza mental, de para qué trabajas y para quién trabajas y con qué sentido tú estás haciendo ese esfuerzo. Y yo creo que además cada día hay menos empresarios, porque el teatro no es un negocio. El musical, que es un género que en algunos casos está recurriendo a él como entretenimiento, y es el que está, entre comillas, salvando la palabra teatro, porque los encargados de hacer las estadísticas te dicen, en el año tantos iba tanta gente al teatro y ahora están yendo tantas. ¿Pero a qué teatro? ¿Y cuál teatro, claro? Acá. Igual que digo teatro, te podría decir lo mismo en cine. Claro. Hay un cine para ilustrar, para hacer pensar, para tomar conciencia, para que se produzca la catarsis esa que se tiene que producir. Y hay un cine para todo lo contrario. Pero, ojo, que dentro de lo que estoy diciendo, y esto yo lo pude observar muy bien, por ejemplo, con el teatro La Mama de Nueva York. La de allá, ok. La Mama era una señora que tenía un hermano dramaturgo y que para ayudar al hermano terminó creando este lugar llamado La Mama en Nueva York y que tuvo ese éxito y repercusión porque allí fue donde se estrenó la famosa pieza que Gear. Pues yo tuve la oportunidad de ir a La Mama a Nueva York, de conocer a Helen Stewart, que se llamaba, de invitar a un grupo que venía de Nueva York, pero con un loco argentino que no se podía ni conversar con él, y a un grupo de La Mama que había en Colombia. Pero en el fondo, y La Mama, por ejemplo, Helen, no quería que participase el grupo de La Mama de Colombia en el festival. ¿Y por qué? Porque el grupo de La Mama de Colombia era un grupo
con una conciencia política muy grande y de denuncia de lo que está. El de Nueva York no, pero puede ocurrir que haya un teatro de evasión que estéticamente sea bello. Y puede ocurrir que haya también un teatro comprometido y los actores y sea muy malo. En eso tenemos que decir, yo pongo el ejemplo de la medicina. A mí no me sirve el médico que se sepa o se haya leído a Carlos Marx, a Lenin, al Che Guevara, al otro. El médico importante es el que sea capaz de salvar vidas, claro, de hacer un trabajo a conciencia, el que no esté al servicio de los intereses de los dueños del hospital para los que trabaja. Y eso, comparándolo en términos teatrales, a mí, porque llegó un momento, por ejemplo, en que recuerdo con una gente de Once al Sur, que era un grupo de Argentina que participó en el primer festival de latinoamericano de Puerto Rico. en el latinoamericano. Y luego ese grupo, terminado el Festival de Puerto Rico, porque yo los vi, los contraté en Nueva York y llevaron 2 o 3 obras al festival extraordinarias. Pero ellos estaban anclados en Nueva York, haciendo los oficios en restaurantes, en cosas, etc. Y cuando terminó el festival, el grupo como tal se deshizo. Once al Sur, que es el nombre de un barrio que hay en Buenos Aires. Y quedó, el director se quedó en Puerto Rico. Un tal Carlos Trigo, que dirigió luego, por lo menos que recuerde, a Lucy Boscana como productora y como actriz, claro. Ella era productora para su propio trabajo. La mayor parte de la gente allí era un poco así, salvo el teatro del 60, los demás se convertían en productores imitando un poco el sistema norteamericano, pero tú para hacer una obra y que le ganes dinero es muy difícil. Pero bueno, allá con las ayudas del instituto y trabajando en otras cosas que no es el teatro, sino que las combina, pues siempre había como la de Mirna Casas y tal. Sí. Pero te pregunto entonces, ahora sí para cerrar, si cambiamos el modelo de producción y el actor se apodera de su medio, ¿qué te parece el cooperativismo? A mí, no solamente, no para el teatro, para todo, me parece que es la vía más adecuada. Quisiera que lo explicaras porque yo de antemano te hago la pregunta porque ahí puedo ser creadora, puedo ser administradora, puedo entrar en las decisiones de lo que se va a montar y bla, bla, bla. Entonces la pregunta sería, ¿por qué entiendes, dado la radiografía que has hecho del actor, que es un creador, no es lo mismo un trabajo de manufactura manual meramente, porque el que trabaja en la manufactura no es ya artesano, ¿verdad? ¿Por qué crees que el actor, al igual que otros espacios de trabajo, pero el actor específicamente, debe apoderarse del medio de producción y convertirse en un cooperativista? Sí, yo no solamente en el mundo del teatro, en el mundo de cualquier profesión. ¿Por qué conviene al actor? ¿Por qué le conviene al actor? Porque el actor hasta hace poco, y sigue siendo, es una especie de pelele en manos de una empresa que hay creada como negocio para ganar dinero y después
de un director que tiene por herencia que es el dictador, el que manda, el que dice lo que tienes que hacer, etc. El teatro como creación colectiva, que no es solamente lo que los tratados de Enrique Buenaventura y de otras gentes que hay. No, es donde el actor puede opinar y decidir como parte de ese colectivo montones de las decisiones que han de tomarse. Claro, desde la obra a elegir, desde cómo se reparten los papeles, de qué salario, cuántas horas, qué vas a ganar tú y por qué y yo. Y ahí un cooperativismo que ha funcionado no con gran conciencia del tema, pero sí ha funcionado mucho en Argentina. Que, por ejemplo, son cooperativas de teatro, se unen poquitos, ¿eh? Lo que nunca van a hacer es lo que se hizo en Puerto Rico. Vamos a crear la cooperativa y ahí se apunta todo el mundo. Y claro, si está Jacobo Morales, y está Monclova, y está Daniel Lugo, y está esto, pues el primer papel se lo van a repartir durante mucho tiempo entre los 3 o 4 de este. Por eso las cooperativas en ese sentido en el teatro Deben ser pequeñas. deben ser pequeñas, manejables. Sí, es lo que aconseja también la oficina. Lo que pasa es que yo llevo ese tema a mis cursos y el gobierno tiene algunos espacios buenos y tiene esta mujer que va a la universidad. Antes se llamaba esa oficina Fomento Cooperativo, ahora se llama de otra manera. Sí, y sí. ella aconseja eso, hay que buscar pares que puedan trabajar juntos y hagan cooperativas de trabajadores de 3 a 5 personas. Bueno, pueden ser. Hasta 10. Y yo la recomendación cuando hemos entrado en este tipo de conversaciones que dice, bueno, ¿y cómo se puede, si tú lo que quieres montar es Fuente Ovejuna o, en fin, o tantas que tienen, pues es muy sencillo. Invitas a otra cooperativa a que se una para esa producción. Pero yo tuve grandes discusiones con el Galpón. Tú no sé si has oído hablar del Galpón. El de alquiler nos orientaba. El Galpón es el teatro donde prácticamente todos pertenecían al Partido Comunista. Y el gran cerebro del Galpón, el gran hombre, era Atahualpa del Chopo. Yo fui muy amigo de Atahualpa, era como un santón. Y cuando llegó la dictadura, se tuvieron que exiliar. ¿Y cómo haces tú? Que era lo mismo que pasaba, no sé, creo que ahora no será tanto, en Cuba. Yo estuve muchas veces, fui invitado muchas veces, muy bien tocado en Cuba, eso no quiere decir, por ejemplo, que estuviese de acuerdo con montones de cosas que yo veía que tenían que ver. Que voy a decir en esta tarde algo que seguramente les va a chocar. Yo me considero un hombre de izquierda y me considero en el campo del socialismo humanista. Cuando llego al tema del comunismo y se dicen las grandes, después de haber pasado, haber visto, haber estos montones de ejemplos, me ocurre una cosa. Digo,
yo no puedo ser comunista, como no puedo ser religioso de ninguna de las religiones que hay, porque creo que los catecismos que hay detrás van mucho más allá. El ser humano ha sido capaz de desarrollar sus grandes deseos en términos de escritos que después son imposibles de llevar a cabo. Digo, ojo, cada vez que yo digo, yo no soy anticomunista, ni mucho menos. Soy una de las personas, a lo mejor estoy equivocado, convencido de que es imposible que ese catecismo, esos principios que se elaboran, puedan llegar a ser realizados por el ser humano. No sé si en tu experiencia en Cuba te diste cuenta yo me di cuenta de algo, yo fui una vez. En Cuba y en la Unión Soviética. Bueno, en la Unión yo no he ido, pero en Cuba, que el comunista que vive como comunista piensa igual que tú. Ese tipo de pensamiento lo genera el comunismo. Es en el sentido crítico. Yo lo vi en las calles, lo vi en todo momento, porque se sienten dueños de... Primero se sienten interpelados a opinar críticamente, interpelados a velar por lo que se está haciendo por el país y con la revolución. No sé si existe alguien más en el mundo que diga lo mismo que yo, pero yo creo que el comunismo genera ese tipo de pensamiento. Y sí, si no lo generase, hay problemas. En la práctica es imposible cumplir con una cantidad de principios que están ahí. Por ejemplo, el comunismo genera esa dialéctica. Te voy a poner un ejemplo de cuando yo era un ferviente seguidor de Fidel. Que a mí me llegó el libro de La historia me absolverá antes de que él llegase a la revolución. Me acuerdo que era muy... Y admiraba pues aquello de lo que ocurrió. El ejemplo es, yo me pasaba horas escuchando radio y los discursos de Fidel y las cosas, horas, estaba entusiasmado. Y recuerdo lo de la zafra, no sé si tú te acordarás, de los 10 millones. ¿Lo reconoció? 1970. 1970. La zafra de los 10 millones. Es decir, creo que están por llegar. Digo, si un empresario, negociante, explotador, no ha conseguido pasar de 6, recuerdo que era el tope que habían habido, explotando a la gente y con gente especializada, que sabía cortar con esos machetes tal. ¿Cómo se va a hacer para que gente que jamás ha tomado un machete, etcétera, pues son un romanticismo revolucionario de vamos a Cuba, y ahí tendrá un machete, vaya usted para allá? Nunca se llegó a los 10 millones, ni muchísimo. Y él lo reconoció, sí. Y en ese sentido... Pero llegó a 8.5 millones. No sé a cuánto era. Hay muchas de las cosas que te digo que yo entiendo, o por lo menos las entiendo en mí. Es como a mí si me pusieran a saltar la pértiga. Y tú dices, pues el ser humano no puede dar nada más que hasta tanto. Y si tú me obligas a saltar más de la cuenta de eso, no sé a dónde llegaremos, pero estoy seguro que habrá, como pasaba también con las Olimpiadas. Si quieres yo voy y le hablo. Sí, pero está bien. Esto redondea. Es una metáfora Espérate, con respecto a las... Que vea que... Es una metáfora con respecto a las cooperativas pequeñas. Sí, que hay gente que se opone a eso. Él está perfectamente bien en todo lo que ha dicho.
Es yo le... Bueno, no puedo hablar porque Esa estamos misma grabando. crítica que él hace a la zafra de los 10 millones la hizo el mismo Fidel La hizo el mismo al Fidel. final de la zafra. Adiós, párate, no me grabes a mí, yo no soy entrevistado. Esa misma crítica la hizo Fidel, autocrítica.